Buenos días, profesor y compañeros. Este es mi trabajo de ética. Mi nombre es José Daniel Gutiérrez Daza. Este es el trabajo de segundo corte, trabajo caso de corrupción en Colombia. Les vengo a exponer lo que es el trabajo caso real que atenta contra la ética de las elecciones de Congreso del 2022. Lo que encontré es que se trata, una noticia que encontré, se trata de aspirantes, 50 a Senado y 58 a Cámara de Representantes con investigaciones jurídicas, disciplinarias e, o fiscales, así como personal vinculados a presuntos hechos de corrupción que son señaladas de ser heredadas de clanes políticos para política u Odebrecht y hasta de tener supuestos nexos con grupos armados ilegales. Aunque el partido de la U, dirigido por Dilian Francisca Toro, renovó su logo y estatus y hasta se autodenomina de centro, parece que no cambia la vieja práctica electoral de avalar a políticos cuestionados por la cercanía familiar con actos de corrupción. Por ello, no tuvo reparo alguno en aceptar en sus líneas al Senado a Julio Alberto Elías Vidal, cuota política de su hermano Bernardo Miguel, que como apodo tiene ñoño. Elías Vidal, condenado a 8 años de cárcel por estar involucrado dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht. Este es un ejemplo de casos de corrupción. Otro ejemplo es de Rafael Escruceria. El candidato por el Partido Liberal es el heredero y último miembro de la casa política es Cruceria, un clan recordado en Nariño, en Nariño. Es el nieto del difunto narcotraficante Samuel Alberto Escruceria Delgado e hijo del primer senador destituido por el Consejo de Estado y condenado por corrupción en 1992. Samuel Alberto Escruceria. Durante el periodo de Rafael Escruceria, como concejal en Bogotá, estuvo implicado en el carrusel de la contratación, por lo que le fueron embargados y sometidos a extinción de dominio algunos bienes. En las toldas liberales también aterrizó Carlos Rojano Ginas, quien apareció en el fallo condenatorio de 15 años de cárcel contra Aidas Merlano, procesado por corrupción al sufragante para las elecciones al Senado en 2018. Según informes de la política judicial, la estructura de compra de votos en la que estaba Merlano permitió que Rojano Ginas, cercano a Roberto Herlein y la Casa Char, fuera elegido concejal de Barranquilla. Ese sería el primer punto, el cual toca buscar caso real que atenta contra la ética en la elección del Congreso del 2022. Después vamos a pasar al tema de por qué considera que se atenta contra la ética y cuáles son las posibles soluciones a corto y a largo plazo del tema anterior. Se atenta contra la ética porque están aprovechándose de las demás personas por el poder que tienen y a la vez por el poder que tenían sus familiares, logrando así que sean elegidos y que logren sus cometidos. Para poderlo solucionar a corto plazo se tendría que hacer un plan de no corrupción, destituyendo a todo aquel que sea corrupto, y a largo plazo con el plan de que todo que haga algo corrupto que afecte a la sociedad lo investiguen de inmediato para poder solucionar el problema y meter a la cárcel a aquel que hizo el cometido. Después pasamos a otro tema que sería leer un texto en inglés y de ahí nos presentan tres autores con ejemplos similares. El ejemplo de The Switch, de Fort Bridge y de Loop. El original es de Switch, el cual nos dice que plantea Switch este ejemplo, ¿no? Es
que hay un tren por la vía de un carril, al cual están dos líneas de vías diferentes, una en la que hay 5 personas y otra en la que hay solo una, pero hay un interruptor cerca, el cual si presionas el tren se desviará y matará a una sola persona. En cambio, si no lo presionas, el tren matará a las 5 personas que están atadas. Y para poder darle solución a esto, en vez de escoger, digamos, presionar o no presionar el botón, para mí una solución podría ser que el tren que va por el carril está en una distancia considerable, logrando así que la persona que quiera ayudar, en este caso yo, que voy a presionar o no el botón, presiono el botón y rápidamente voy a desatar a la persona al cual se va a cambiar el tren, logrando así que la persona se salve, las otras personas también, y que el tren pueda pasar. Y si solamente puedo la opción de presionar o no el botón y dejar que una muera, yo elegiría presionar el botón, salvando a las 5 vidas, ya que aunque, aunque sea malo, en mi consideración sería mejor salvar a 5 personas que salvar a una. Luego nos plantean el ejemplo de Fort Bridge, el cual es casi la misma idea, pero en este caso estamos debajo de un puente. En este caso tenemos una vía con las 5 personas atadas y al lado mío está una persona grande. Nos plantea que si empujamos a la persona grande, la persona grande morirá, pero las otras 5 se salvarán. Y si no lo empujamos, entonces los 5 morirán y la persona grande pues seguirá viva. En vez de, digamos, escoger alguna de esas dos, pensando de otra manera, se podría dar como solución esto, que la persona que está al lado mío, que aunque sea una persona grande y demás, se puede ver también la consideración de que el tren esté lejos y que esa persona, ya que somos dos, en ese caso para poder desatar a las 5 personas y poder salvar a todas. Pero en cambio, si solamente tenemos la de empujar o no a la persona, elegiría empujar a la persona para así poder salvar a las 5 porque eh, para poder salvar a más personas que a solo una. Luego está el ejemplo de loops, que es el tercer ejemplo. Nos dice que tenemos el interruptor de cambiar el carril y que en el carril esta persona grande está la persona grande y que si no estuviera en ese carril el tren volvería al carril principal llevándose a las 5 personas. En este caso nos dice que si la persona grande está en un carril, presionamos el botón, va a ir hacia ese carril donde está la sola persona. Pero si esa persona no está ahí, el tren volvería al carril principal y se llevaría a las 5 personas. En ese caso, yo le diría presionar el botón, que el tren se desviara y pues se llevara a la persona grande que está en ese carril. Después de esto nos dice que tenemos que explicar 4 conjeturas morales que también estaban en el texto. Las primeras 4. En este caso está utilitarismo. El utilitarismo nos dice que tenemos que actuar para maximizar la suma total de nuestro propio bienestar, logrando así que nuestra propia vida sea ideal de una manera mucho mejor en el universo. Este utilitarismo es logrando que nos sintamos bien, pero a la vez que no sea solo yo, sino que entre todos el universo, que se llegue a considerar a las demás personas. Luego está el egoísmo. El egoísmo nos dice que tenemos que actuar para nuestro propio bienestar sin importar lo demás al momento de actuar, logrando así un bienestar para uno solo. En este caso, con el egoísmo solamente pensamos en nosotros solos y en nuestro propio bienestar sin pensar en los demás. Luego está la ética deontológica. En la ética deontológica hay deberes o prohibiciones que están relacionados con las personas, al cual está independientemente de las consecuencias de seguirlos. Después está la ética de los derechos. Nos habla de los derechos que tenemos las personas y que nadie nos puede quitar,
así sea que tenga mucho poder. Estos derechos nos pertenecen desde que nacemos y son intocables y no se pueden violar. Después otra pregunta nos dice, sí, nos dice que describamos lo más importante de la conjetura moral. Lo más importante a tener en cuenta al momento de hablar de conjetura moral es que hay variables a un pensamiento. En el caso de siempre está mal matar deliberada y activamente a un ser humano inocente. Siempre debes actuar para maximizar la suma total de bienestar en el universo y así sucesivamente. Después se aplican a casos reales o a hipótesis y al final se evalúa si las conclusiones de las que se ha llegado son aceptables y si varias hipótesis son compatibles con algo en particular, se hace una inferencia a la mejor hipótesis considerada. El motivo que da la mejor explicación de por qué se debe actuar de cierta manera en una determinada situación es el principio al que damos crédito. Luego se pasa a otra y encontramos razones para ceñirnos a nuestro propio o para revisarlo. Cuando se llega a su fin y se ha alcanzado lo que a menudo se llama equilibrio eh, reflexivo, se tiene derecho a concluir que nuestras creencias morales están justificadas. La justificación es una cosa, la verdad otra cosa, y la moralidad, al igual que en ciencia, estamos condenados a ser falibles. Como lo que es una opinión perfecta hoy, mañana puede ser rechazada. Después nos plantea que demos un ejemplo. En este caso, di el ejemplo de que cada persona tiene diferente trabajo y ganan diferente. Pero lo que no nos damos cuenta es que los que arriesgan su vida ganan menos. Entonces se puede decir que una manera justa sería ganando por igual, pero eso dañaría las cosas, ya que una persona que trabaja menos no podría ganar más y estaría todo mal, llegando al principio con el problema principal y logrando así una nueva hipótesis con mejores ideas. Y así finalizaría lo que sería el trabajo. Muchas gracias.